Una de las consecuencias del modelo en el que Grasshopper estructura los datos en forma de árboles va a ser el cómo vamos a trabajar de forma óptima con estos datos. Vamos, por ejemplo, a generar una serie de líneas transversales entre estos dos grupos de puntos. El primero, resultado de dividir la curva superior, y el segundo, el resultado de dividir la curva inferior. Vamos a conectarlos para obtener una serie de líneas transversales, como seguramente hemos visto anteriormente. El problema nos acontece en el momento en el que el número de puntos de una de las dos listas, en este caso va a ser 5, mientras que el superior es 10 o 11, son diferentes. En este caso, Grasshopper va a empezar a realizar una serie de operaciones que nos pueden ser un tanto extrañas. Y para ver esto vamos a ver una serie de nodos que nos permiten jugar en cómo se combinan, cómo se asocian dos listas cuando estas tienen un número diferente de ítems. Vamos a empezar por longest list, que es el nodo que replica básicamente la forma de trabajar que tienen los nodos de Grasshopper por defecto, ¿no? Aquí podemos ver que obtenemos exactamente el mismo resultado, aunque podríamos, mediante el menú contextual, alterar la forma en la que Grasshopper está asociando estas dos listas. Podemos repetir los primeros, interpolar estos valores o hacer un wrap, etc. De todos modos, el comportamiento que tienen los nodos de Grasshopper por defecto es el de repetir los últimos. ¿Qué significa esto? Que una vez, vamos a utilizar un panel para visualizar esto más claramente, una vez, y quizá también trabajar con un número menor de puntos, que pueden ser, por ejemplo, 6. Una vez Grasshopper recibe dos listas, va a identificar cuál es la lista más larga. En este caso va a ser la superior, en la cual tenemos 6 puntos, mientras que en la inferior tenemos 4 puntos. Y lo que va a hacer Grasshopper es, como veis, repetir el último punto de la lista más corta, el punto situado en las coordenadas 14, 6, 0, o sea, este punto de aquí, para generar pares con los ítems de la lista más larga. O sea que vamos a Grasshopper lo que va a hacer es asociar el punto que está en el índice 0 con el punto que está en el índice 0, el punto que está en el índice 1 con el índice 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, y a partir de aquí asociará el punto que está en el índice 4 con el punto que está en el índice 5, como vemos aquí. El punto que está en el índice 4 con el punto que está en el índice 6, como vemos aquí. Existen otras formas de asociar estos puntos, como hemos visto mediante el menú contextual de longest list, pero también podremos hacer otro tipo de asociaciones, por ejemplo, con a través de la lista más corta. En este caso lo que va a hacer Grasshopper es identificar la lista más corta y parar el número de asociaciones que se producen en función de la lista más corta. Por lo tanto, vamos a tener tan solo 5 asociaciones, que son los 5 puntos que tenemos. Podemos también, mediante el menú contextual, decidir dónde hacemos ese corte. Si lo hacemos al final de la lista más larga en función de la lista más corta, o si lo hacemos al principio de la lista más larga en función del número de ítems de la lista más corta. También podemos interpolarlos como en el anterior nodo. Y por último tenemos un tipo de nodo que opera en el mismo nivel, en el de estructura de datos, en el que vamos en realidad a hacer una referencia cruzada entre todos los valores de todas las listas, ¿no? Por defecto toma un comportamiento holístico, o sea, todos con todos, pero podemos producir otro tipo de asociaciones, como pueden ser diagonales, coincidentes, el triángulo menor, etc. Este tipo de operaciones vamos a ver que en realidad también podemos replicarlas mediante la manipulación de lo que es el árbol en el que se estructuran los datos mediante nodos o operaciones como pueden ser graft y flatten, que veremos más adelante.